Santiago capítulo 5, hermanos. Y hermanos, seguimos en la enseñanza de la segunda venida del Señor, tercera parte. Y le he puesto como título: ¿podemos ser juzgados? En forma de pregunta, ¿podemos ser juzgados? O en otras palabras, ¿podemos ser condenados? Sí, el título es la segunda venida del Señor, tercera parte, y el subtítulo es ¿podemos ser condenados o podemos ser juzgados? Vamos a ver por qué, hermanos. Santiago capítulo 5, versículo 9. Dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, y pedimos, mi Dios, que tú, Señor, nos sostengas y siempre nos ayudes. Ayúdanos a entender las maravillas de tu palabra. Que tú seas exaltado, alabado y glorificado, Señor, mi Dios, por tu palabra y también por nuestros oídos y nuestra mente, mi Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe cuáles son las maravillas de tu palabra. En esta tarde, Señor, pedimos y aclamamos por ti para que nos ayudes a entender las maravillas de tu palabra. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y Santiago, hermanos, nos habla de la segunda venida del Señor desde el versículo 7. Y veíamos que nos exhorta a la paciencia, nos exhorta a la tolerancia unos con otros, ¿verdad? También veíamos la semana pasada, ¿verdad?, lo que significa la palabra parú, la palabra venida, que es parusia, manifestación. Y hablábamos en resumidas cuentas lo que era la segunda venida de Cristo. ¿Alguien se acuerda cuáles son los eventos de la venida de Cristo, los más importantes? Antes de la venida de Cristo, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? Bueno, y si no se acuerdan, veíamos el tiempo del rapto, ¿verdad? No el tiempo exacto, y después la manifestación en toda su expresión. Y hermano, Santiago nos está invitando en esta tarde y nos ha estado invitando a cuál es la forma en cómo debemos de vivir, lo que no debemos de hacer, lo que tenemos que hacer mientras estamos en este mundo hasta la venida del Señor o hasta que lleguemos a su presencia, ya sea por la muerte. Sí, hermanos, pero Santiago siempre nos está invitando a mejorar nuestra calidad del cristianismo. Siempre, hermanos, siempre. Una carta tan práctica, un libro tan práctico es Santiago, que siempre nos está invitando, siempre, siempre, siempre. Y todos los temas de Santiago es invitarnos a nosotros. ¿A qué, hermanos? ¿A qué nos invita Santiago en todo su libro? A la práctica, ¿qué más? A la santificación, hermanos. A la santificación. A eso nos está invitando Santiago, de una manera práctica, de una manera no tan teológica, hermanos, más práctico. Es como aquel que estudia una carrera y no se enfrenta a los problemas hasta que está trabajando. Hermanos, así es Santiago. Él nos explica la carrera cristiana en la práctica. ¿Sí? Lo que nosotros debemos de entender siempre es, y debemos de meternos un poquito mucho esta carta, hermanos, porque así mejoraremos la vida interna de la iglesia.
Así vamos a mejorar la vida interna de tu familia. Tu vida interna la vas a mejorar. ¿Por qué? Porque lo que quiere Dios es santificación. Veíamos la semana pasada cómo debemos de prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor. Si ustedes se fijan, yo no los alarmé que ya viene, que ya prepárate, que esto, que lo... No, hermanos, simplemente tienes que hacer lo que te toca hacer. ¿Sí o no? Es lo único que tienes que hacer. No es decirte, viene el Señor, prepárate y alármate y estás... No. Tienes que hacer lo que te toca hacer. ¿Y qué te toca hacer como cristiano? ¿Qué me toca hacer a mí como cristiano? ¿Qué nos toca hacer, hermanos? Si podemos ver el libro de Santiago, debemos de poner en práctica desde el primer versículo hasta donde vamos ahorita. Eso es a lo que nos está invitando Santiago. Y el versículo 9, hermanos, no es la excepción. En el versículo 9 dice de la siguiente manera: hermanos, su palabra común, hermanos, no os quejéis unos con los otros. Hermanos, nosotros debemos de dejar la queja unos contra otros. Pero ¿de qué se trata la queja unos contra otros? Fíjense que esta palabra es muy interesante. Esta palabra es muy interesante. Es una palabra que significa gemir, hermanos. Cuando oyen de queja, ¿qué se les viene primero a la mente? ¿Qué se te viene a la mente, José Luis? ¿Qué dijo? Que se están quejando de las otras personas. ¿Cómo, José Luis? Echándole la culpa a otro. Así lo podemos entender, ¿verdad? Si lo leemos inmediatamente. ¿O cómo lo puedes entender? No entiendo qué significa algo como haciendo berrinches. ¿Haciendo berrinches? Bueno, fíjense bien, queja, berrinche. ¿Alguien da más? Como si yo voy caminando y me doy en el codo. Algo de dolor, ¿verdad? Sí, exactamente. Y las tres cosas que acaban de decir tienen mucho sentido para esta palabra. ¿Por qué? Porque en el griego es gemir por un sentimiento interno. Gemir por un sentimiento interno. ¿Quién ha gemido de dolor, hermanos? Ahí Humberto ya dijo cuando se pegó en el codo. ¿Quién ha gemido de dolor? Cuando se pegan en el dedo, en el pie, y así. ¿Y qué terminas? Quejándote de dolor. Y dices, ¿sí? Ahora bien, vamos a lo que dice Santiago. Viendo el significado de esta palabra, fíjense cómo dice: hermanos míos, no os quejéis unos con otros. ¿A qué nos está invitando Santiago? Viendo la definición. A ver, hermanos, díganme ustedes, ¿a qué nos está invitando Santiago viendo la definición? Ya vimos el dedo. Katy dijo otra cosa, José Luis dijo otra cosa. Hermanos, ¿qué nos está invitando Santiago? Y fíjense que dice unos con otros. Está hablando de relación uno con otra persona. A ver, hermanos, ustedes son muy listos. ¿Qué creen? ¿Qué creen que nos está diciendo Santiago? Ustedes son muy listos. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Y me van a decir, bueno, usted ya lo estudió, ¿verdad? Bueno, pero ya les dije la definición de la palabra. Es un poco más sencillo. ¿Nadie se te ocurre algo, Grace? ¿No? No,
Miren, exacto, pero ese es el problema, que estás ¿contra quién? Contra la otra persona. Y Santiago nos dice, no quejéis unos con otros. Y exactamente le atinaste al clavo, porque en el sentido griego es más interno que externo, hermanos. ¿Sí? Es más interno ese pensamiento que externo. Claro que si viene del interno va a salir a lo externo. ¿Saben por qué? Porque cuando las situaciones se ponen más difíciles es cuando empezamos a gemir, hermanos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en Egipto? Empezaron a cargarle de trabajo, empezaron a pedirle, los empezaron a poner a trabajar a cargas forzadas. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios escuchó el gemir de su pueblo, su queja, hermanos. El pueblo ya se estaba quejando de la carga tan grande que tenía. Ahora bien, si tú te quejas con tu hermano, hermanos, siempre pasa cuando hay una dificultad entre un hermano y otro. Siempre pasa cuando hay una adversidad grande. ¿Sí? O cuando, como dijo Manuel, te ofenden y en vez de decir, hermano, me ofendiste, estás gimiendo por dentro, pero estás protestando de aquella persona. ¿Sí? ¿Sí se entiende, hermanos? Estás protestando de aquella persona. En otras palabras, hermanos, dejemos de hacer eso. Sabemos que, y hemos dicho en Santiago, vamos a relacionarnos con la gente. Siempre vamos a relacionarnos con todo tipo de gente y nos vamos a rozar con todo tipo de gente, ¿verdad? Y decía yo en una de las predicaciones pasadas, yo quisiera rozarme con unos que son igual que yo. Y quisiera juntarme con puros que son igual que yo. Pero en realidad no son todos iguales que yo. ¿O son iguales que mí, que un servidor? Él tendrá el nombre igual que yo, pero no somos iguales. Donaldo, ¿somos iguales? ¿Quién es igual a ti? ¿A quién? Y sin embargo tienes que enfrentar. ¿Y qué tienes que enfrentar? A lo mejor un mal testimonio de alguna persona. A lo mejor una grosería de aquella persona. A lo mejor una mala actitud de alguna persona, ¿sí? Pero tenemos que enfrentarlo, hermanos. En las adversidades, esto es algo muy común, de que nos vayamos a quejar, ¿sí o no? En las necesidades es muy común que nos quejemos. Ahora, si tú te quejas de tu hermano, debes de dejar de quejarte de tu hermano. ¿Qué es mejor hacer? En vez de quejarte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra hermana dice, tenemos que platicar con la persona. Exactamente. No hay otra solución, hermano. En vez de que estés tú sufriendo aquí y que ese gemido de lo que te hizo se lo lleves a otra persona, ve con aquella persona a decírselo. Pero somos tan socarrones, hermanos, que no entendemos la forma en cómo lo tenemos que hacer. ¿Sí? Y estamos haciéndolo. Y estamos sufriendo por dentro porque queremos. Cuando Santiago dice, no lo hagas así, no lo hagan entre ustedes, mejor solucionen las cosas. Y punto. ¿No es así la solución, Josué? ¿Qué opinas tú? ¿O habrá otra solución? No hay otra solución más que solucionarlas. Entonces, hermanos, con esto, Santiago nos está invitando a una paciencia de ánimo, una mejor aptitud, hermanos.
o algo que se conoce como longanimidad. ¿Sí saben qué significa longanimidad? No. Es una paciencia, hermano, con una mejor aptitud. Paciente. ¿Sí? Y no hay pretexto para no tenerla, hermanos. Porque vamos a ver Colosenses. Vamos a ver Colosenses 1:9. No hay pretexto para decir, yo no puedo. No puedo. Porque el pretexto de nosotros es siempre, no puedo. ¿Sabes por qué no puedes? Porque Humberto lo acaba de enseñar hace rato. Porque somos pecadores y no queremos traer nuestro pecado a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No le queremos traer el pecado hacia Cristo y decirles, perdóname Dios por esta situación. Colosenses capítulo 1. Pero siempre, hermanos, estamos a la defensiva. Colosenses 1, del 9 al 14. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 1, del 9 al 14. Dice, por lo cual también nosotros desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros, está diciendo el apóstol Pablo, orando por los de Colosas, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, y ahí está esa palabra, longanimidad. ¿Ya la vieron? ¿Sí? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué es esa potencia de su gloria? ¿Qué es, Jati? Esa potencia de la gloria de Dios. La grandeza y la majestad de Dios, hermanos. Sí, no hay pretexto, hermanos. ¿Verdad? Dice, para toda paciencia y longanimidad, hermanos. ¿No eres paciente? Es porque no estás dejando actuar a Dios en tu vida. No estás haciendo las cosas correctas y es porque no estás dejando que Dios actúe en tu vida. Y vivimos en la carne y seguimos en la carne y no queremos salir del pecado de la carne, hermanos. Porque no quieres venir a Dios y decir, Dios, bueno, reconozco mi error, reconozco mis situaciones, reconozco que estoy haciendo esto, reconozco que estoy haciendo lo otro, y ayúdame a actuar conforme a tu voluntad. Y cuando actúas conforme a la voluntad de Dios, entendiendo la Escritura con la sabiduría, hermano, tú vas a poder hacerlo. Tú vas a poder hacerlo. No va a haber un pretexto de que no, yo no puedo. Yo no puedo porque el carácter de aquella persona es muy fuerte. ¿Será el pretexto? No es el pretexto. Ni modo. Aunque sea fuerte el carácter, no le hace. Vamos a enfrentarlo. Vamos a hacerlo de la manera correcta. ¿O qué? ¿O vamos a seguir gimiendo, hermanos? ¿Vamos a seguir gimiendo? ¿Vamos a seguir protestando? Mire, déjeme decirle que esta palabra, gemir, aparece 2 veces nada más en la Biblia. Y aparece en Santiago y aparece en Hebreos. Y vamos a ver lo donde dice Hebreos 13:17, hermanos. Vamos a ver, es interesante dónde más aparece esta palabra. Hebreos 13:17, unas paginitas atrás de donde estamos. Y fíjense cómo dice el versículo 17.
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, porque como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, hermano. Es donde se usa la misma palabra. Nada más, 2 veces se usa esta palabra en el griego, en la Biblia. Es en Santiago y en Hebreos. Son la misma idea. Entonces el autor de Hebreos, viendo qué es lo que nos está diciendo, es que nosotros, hermanos, siempre estamos muy dados a quejarnos de los demás. ¿Sí? Siempre estamos quejándonos de cualquiera, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué le dice el autor de los Hebreos a los cristianos? Porque hay muchos que se quejan de sus pastores. Ahora, no lo dejemos en los pastores, veámonos todos por igual. Siempre estamos quejándonos unos con los otros. Y esa no es la manera correcta, hermanos, créanmelo. A mí se me hizo muy interesante cuando estudié este pasaje y creo que Dios nos confronta muy fuerte a nosotros. Tienes que verlo así, hermano. Sí, tienes que verlo así. ¿Cómo podemos quejarnos unos con los otros, hermanos? ¿De qué manera? A ver, ¿quién me quiere decir algo? De quejarnos unos con otros. Humberto, ¿quieres decir algo? Bueno, digamos, se trata de recoger las sillas y alguien me dejan solo, yo voy a decir, nadie me ayudó, todos se fueron. Oigan a Humberto, y ese es un ejemplo muy bueno. Humberto dice, supongamos que yo estoy recogiendo las sillas y me dejan solo, por completo. Y yo lo que hago, en vez de decir, bueno, lo hago para el Señor, lo hago con alegría y que hago con todo, me dejaron solo, hermanos, no, aquí no hay amor, aquí no hay comunicación, aquí no hay nada de eso, esto y lo otro. Y bla 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 bla, y en las muchas palabras no falta el pecado, hermanos. ¿Se fijan? Hasta en pequeños detallitos como en las sillas o en cosas, esto pasa. Ahora, hermanos y hermanas, y me voy a ir sobre las hermanas. Sí, hermanos, sí, y es duro, ciertamente. ¿Saben por qué? Porque en los hombres no se ve mucho ese detalle. ¿Saben dónde se ve más? En las mujeres. Siempre las mujeres, si no es una cosa, es otra. Que porque no recogió la servilleta la hermana, que porque no hizo nada, que porque esto, porque el otro, y lo otro, y lo otro. Y siempre estamos gimiendo siempre están gimiendo dentro de ustedes y nunca entienden que las cosas se hacen para la gloria de Dios, hermanos. Buen ejemplo, yo no lo traigo, pero es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Marta y María. Marta, preocupada aquí y moviendo y haciendo. Jesús, deja que María me ayude. Marta, ¿por qué te afliges? ¿Por qué te estresas? Pero hermanas, sinceramente y en el amor de Cristo, ustedes deben de trabajar mucho en esos detalles. Que no lavó los trastes, te fijaste, y esto, que el otro. Que no barrió, que no barriste, que no esto, que no el otro. Que no sirvió, que te fijaste, y esto y lo otro. ¿Se fijan? Es esa palabra, hermanas. De lo interno lo llevas a lo externo. ¿Sí?
Y pobres hermanas, discúlpenme si las ofendo, hermanas, pero en mi experiencia, la mujer es la que siempre sale a relucir con esos detalles. Entre los hombres no hay problema, hermanos. Sí. Bueno, no en todos, ¿verdad? Allá veo algunas risas, ¿verdad? Bueno, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Sí. Siempre vamos a ser imperfectos, hermanos. Siempre. De aquí a que entreguemos de aquí a que el Señor nos lleve a casa o nos toque la segunda venida de nuestro Señor, hermanos, santifiquémonos, en otras palabras, y traigamos todo a la cruz. ¿Saben por qué, hermanos? Porque siempre se nos olvida que las cosas las debemos de hacer para amor para el Señor. Siempre se nos olvida. Y nunca tenemos el ánimo de decir, bueno, lo hago para el Señor, ¿verdad? En Corintios 15, vamos a Corintios 15, hermanos, primera de Corintios 15. En 1 Corintios 15, 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es. Entonces, ¿para qué te quejas? ¿A quién estás honrando? ¿Al hombre o a Dios? ¿A quién? Defínelo en tu mente, hermano. Defínelo. ¿A quién estás honrando? ¿Quién va a calificarte por tu trabajo? Es Dios. Dios es el que te va a recompensar, no el hombre. Y si esperas la recompensa del hombre, ¿sabes qué? Vas a murmurar. Vas a murmurar. Y hermanos, no tenemos que hacerlo de esta manera. Hermanos, esta palabra tiene relación con el juzgar y con la lengua. Parece que Santiago vuelve en una forma indirecta a hablar el mismo tema, hermanos. ¿Sí? Indirectamente aborda ese tema. Regresamos a Santiago, hermanos. Y dice: no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Válgame el bendito, hermanos, para que no seamos condenados. ¿Qué creen? ¿Que habrá una sentencia para el que no entienda? ¿Creen que habrá una sentencia para el que no entienda estos detalles? Esta frase, hermanos, condenados, es una palabra catacrino y significa dar juicio en contra, dar sentencia sobre, como si hubiera cometido un crimen. Pero aquí nos encontramos con un detalle muy fuerte. Dice Romanos 8:1 que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿por qué Santiago está diciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué Santiago dice eso? Si en Romanos 8:1 dice que ahora el que está en Cristo, ¿verdad?, que no hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermanos.
¿Cómo podemos conciliar las dos citas? Bueno, aquí hay algo muy importante. En Romanos se usa otra palabra que Santiago no usa, ¿sí? En Romanos se usa una sentencia pronunciada. En Romanos se usa una sentencia pronunciada. Y en Santiago se usa un juicio en contra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconciliar esta enseñanza de Santiago? Porque aparentemente podemos ver una contradicción, porque en esencia las dos palabras están significando lo mismo. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? ¿Habrá una condenación? ¿Cómo podemos ver este pequeño tema, hermanos? Que es muy importante. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Sabían que esta parte de la Escritura, hermanos, tiene que ver con Mateo 7.1? Vamos a Mateo 7.1. En el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, versículo 1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga del ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, ya hablamos el tema del juzgar, ¿sí? Es condenar, es justificarse. Es declarar una sentencia en contra. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos ver este pasaje? Sinceramente, hermanos, todos los comentaristas bíblicos que yo vi, nadie habla de este tema. Nadie. Todos lo omiten. Todos, Matthew Henry, William Barclay, MacDonald, todos, Mundo Hispano, todos, hermanos, omiten esta palabra. MacArthur también, hermanos. Todos omiten, no dan un punto para este versículo. ¿Sí? No hay un punto para este versículo. Pero, hermanos, viendo el contexto bíblico y viendo lo que dice Romanos 8, no hay condenación ninguna para el que está en Cristo. ¿Sí? Nada. No hay condenación para el que está en Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Ya todo ha sido pagado por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ya he puesto ahí y ya somos exentos de condenación. Entonces, hermanos, aquí podemos ver varios puntos. Uno es que Santiago le está advirtiendo a los que practican tales cosas que tienen que arrepentirse. ¿Por qué? Porque si una persona no entiende que se tiene que arrepentir y cambiar su forma de pensar respecto al tema, hermano, puede ser una marca de que no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Puede ser una marca de una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Ahora bien, hermanos, también podemos ver que Santiago le está diciendo a la iglesia, no para juicio, pero vamos a ser juzgadas la iglesia, ¿sí o no? Sí. Amén. ¿Dónde? Díganlo. En el tribunal de Cristo. Ese es el otro punto que puedo tocar. Santiago ya tocó el punto del tribunal de Cristo. Hermanos, las dos formas son válidas.
o es una persona que no ha nacido de nuevo, y Santiago le está advirtiendo, y cristianos, tenemos que comparecer ante Cristo. Y ahí vamos a ser juzgados, no para salvación, hermanos, ni para condenación. Es para los galardones que vienen después. Así es, pero vamos a dar cuenta de todo eso, porque los hijos de Dios no estamos bajo la condenación del infierno. Hemos sido exentos. Así que, hermanos, yo les pido que volteen dentro de ustedes y, como dice el apóstol Pablo, fíjense si están en la fe. ¿Sí? Porque si tú estás en la fe, tú vas a entender que tienes que cambiar tu forma de ser. Si tú estás en la fe, al oír la predicación, hermano, ya vas a ser confrontado directamente y no tienes ninguna excusa delante de Dios de decirle: yo nunca lo supe. Ese día que estés en el tribunal de Cristo, vas a estar ahí y vas a decir: Dios, es que yo no supe. ¿No supiste? José Luis lo predicó y ahí está, pero tú no estabas concentrado, tú no estabas y escuchando lo que él estaba diciendo, ni siquiera estabas leyendo tu Biblia, por eso no te diste cuenta de ello. Así es que, hermanos, tenemos trabajo por hacer personalmente, hermanos, personalmente. Deja al otro que no lo haga, tú hazlo, tú hazlo. Tú tienes que hacerlo. Tú no puedes justificarte con decir: pues es que todos lo hacen. Esa es la peor excusa y la más tonta de todas, hermanos. Ya a Josué le dio risa. ¿Por qué? Porque es verdad, hermanos. Es la más tonta de las excusas. Es que todos lo hacen. Ay, bueno, yo no soy tan malo como aquel hermano. Bueno, para Dios pecado ¿desde qué? Desde el que es así hasta el que es ¿qué? Así. Es pecado, hermano. O sea que, ¿sabes qué? Déjalo de lado. Si eres una persona que se queja muy seguido de los hermanos, arrepiéntete, hermano. Tráelo a la cruz. No hay condenación para ti. Solamente tienes que arrepentirte. Solamente tienes que decirle a Dios: bueno, perdóname, ¿verdad? Porque pues yo he fallado. Mejor hay que hacerlo bíblicamente. Voy con mi hermano, voy con el que me estoy quejando, voy con voy con el otro, y se acabó. Y miren, todo quedó en paz. Ya nadie ni lo sabe ni el otro, ni lo sabe el otro, sino nada más quien se queja del otro. ¿Sí, hermanos? ¿Están de acuerdo conmigo? No escuchemos. A ver, ¿están de acuerdo conmigo? Sí. Eso. Me gustaría escuchar como 3 amenes, 4. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Bueno, sí y amén, ok. Que así sea, hermanos, que así sea. Miren, si de por sí vimos la semana pasada que las cosas en las iglesias se vuelven peor y van a ir peor, y de mal en peor, hermanos. Y si tú, Iglesia Bíblica Zacatecas, lo entiendes, vas a ser la diferencia entre muchos. Y si no, vas a ser de los que cumplen la profecía. ¿Sí? Así es que, ¿tenemos labor? Sí, hermanos, tenemos labor. Tenemos labor. Y grande, hermanos. Grande es la labor para nosotros. Pero déjenme decirle una cosa. Usted no lo va a hacer solo. Usted no lo va a hacer en sus fuerzas. Usted pónganlo en las manos de Dios, y el Espíritu Santo que mora dentro de usted le va a ayudar. Nada más, déjense guiar por Dios. Dejémonos guiar por Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía,
es el que nos habla, es el que nos enseña, es el que nos redarguye, es el que nos reprende, es el que nos exhorta, es el Espíritu Santo. Por eso en Efesios dice: no os embraguéis con vino, hermanos, donde hay disolución, mas ser llenos del Espíritu Santo. Pero no, parece que estamos medio llenos, ¿verdad? Estamos al menos de la mitad llenos del Espíritu. Pero ¿saben qué? No, hermanos, Dios nos dio su Espíritu en una totalidad. Dios nos dio su Espíritu en una totalidad. Pero tú puedes ir creciendo y dejarlo actuar en tu vida y de sentir esa llenura de la obediencia a su palabra. Pero como siempre estamos en la carne, hermanos, y apapachamos la carne, y a mí me hizo, y no lavó esto, y no trapeó, y no esto. Miren, traía un ejemplo muy bueno en esto, y esto pasa mucho en los matrimonios. Sí, esto pasa mucho en los matrimonios. ¿Por qué? Les voy a decir, y no quiero dejar de decirles este ejemplo, porque las familias son atacadas por ese lado, y el esposo se está quejando de la esposa, y mi esposa, esto, y por acá la esposa se está quejando del esposo. No, y es que mi esposo así, mi esposo así, mi esposo de esto y eso y esto. Una familia cristiana, hermanos, no debe de estarse quejando uno con el otro. ¿Saben por qué vienen esos problemas? Porque no tenemos en nuestra conciencia la manera de hacerlo bíblicamente, sino que siempre, y estoy con mi mamá y me estoy quejando de mi esposo, de mi esposa. Bueno, ya no tengo mamá, pero y estoy quejándome, mi esposa. Y la esposa está con la mamá. No, mamá, es que mi esposo así, mi esposo así. Díganme, ¿qué testimonio como familia cristiana es ese? ¿Qué? A ver. Es un malísimo testimonio. Humberto lo decía en la oración que hacemos los líderes. Una familia sana es una iglesia sana, hermanos. En vez de quejarte, ve con tu esposo y dile: ¿sabes qué? Yo pienso que estás fallando en esto. ¿Qué? ¿Quieres que lo intente? Okay. Ya me desconcentro. Dilo, Josué. Dilo. Y luego Mejor una cosa. Sí, es que está. Sí. Y luego a la esposa, la esposa es válido que le diga: estás fallando en esto. Pero no, parece que estamos en una guerra sin trinchera, ¿verdad? Pum, pum, bombazo por aquí, bombazo por allá, y vienen los pleitos. Y ya el esposo está enojado con la esposa y así viceversa. No, hermanos, eso no tiene que pasar. Tenemos que buscar la manera de ser un matrimonios firmes. Eso es en el quejarse, hermanos. Ahí se ve más el estarse quejando. Pero sin embargo, no queremos vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos manda Dios a los matrimonios? Mujer, sométete a tu esposo. Marido, ama a tu esposa. ¿Sencillo, Josué? ¿Cómo ven? ¿Es sencillo? Decirlo sí. Pero la mujer, hermanos, es bien difícil que se someta a su esposo. Y el hombre mexicano y en todo el mundo es bien difícil que aprenda a amar a su esposa. Por eso los problemas, hermanos. Quejarse. Y yo no quería dejar de decir esto, hermanos. ¿Por qué? Porque es algo que debemos de ir pensando en nuestro matrimonio. Y luego los hijos van a ver el mal testimonio de los padres
y dicen, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy allí? ¿Para qué yo quiero esto? Y no dan la oportunidad a que Dios les hable. ¿Por qué? Porque es una trinchera entre el esposo y la esposa. Y luego ya entran los hijos y otra guerra más. ¿Sí? Bueno, porque también a los hijos se quejan de los padres. Es que mi papá y mi mamá no me dejan así. Es que mi papá y mi mamá no me dejan hacer esto. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos, sea la mamá y sea el papá. Y si tu hijo quieres vivir bajo la autoridad de tus padres, hazlo. Si no, ahí está la puerta y adelante. ¿Es válido? Sí, hermanos, es válido. ¿No quieres mi autoridad? Adelante. En vez de que te estés quejando, adelante. Ve y enfréntate a lo que tú quieres. ¿Verdad? Pero sin embargo no, nomás, eso sí, siempre nos gusta estar esto y lo otro, y esto y lo otro, y esto y lo otro. ¿Sí? Consideremos, hermanos, no somos perfectos, consideremos, no somos perfectos, pero debemos de esforzarnos a hacerlo. Regresamos a Santiago, hermanos, regresamos a Santiago, y después del punto y coma, dice, he aquí el juez que está delante de la puerta. Hermanos, el juez de todo, el que va a juzgar con todo poder y va a traer fin a las injusticias, es nuestro Señor Jesucristo. Esta frase, he aquí el juez está delante de la puerta, es la misma frase. Por ejemplo, la frase he aquí es muy importante en este pasaje, ¿sí? Ya que significa mirar en forma imperativa. Está en una forma de orden, es fijar tu mirada o pon tu mirada. Esa palabra he aquí nos está diciendo, bueno, pon tu mirada en el que está a la puerta para juzgar. Y esta frase es muy común en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 24:33. Mateo 24:33. Y fíjense bien, así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién? Está hablando de la venida del Señor. ¿Sí? Y en Marcos 13:29, en Marcos 13:29, dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es la misma frase de Santiago, hermanos. Entonces, quiere decir que Santiago nos está diciendo, tú pon tu mirada en aquel que viene a juzgar a vivos y a muertos. Sí, tú no pongas la mirada en el hombre, pon la mirada en el Señor, que es el que va a dar el pago a quien se lo merece, hermano. Ya sea de la iglesia o sea fuera de la iglesia. Pero tú nomás debes de poner tu mirada en Jesús. Él es el que viene a la puerta, Él es el que está preparado para entrar en el tribunal y establecer el juicio. Él es Jesucristo, hermanos. Ahorita vamos a ver algunos versículos. Pero lo primero que nos dice Santiago es, enfócate en Él. Vamos a Hebreos un poquito atrás. Hebreos 12. Hebreos 12, 2. Puesto
puestos los ojos en el presidente de la República, hermanos. No, ¿verdad? Creo que no. Puestos los ojos en Humberto, hermanos. Tampoco. Puestos los ojos en un servidor. Entonces, ¿para qué nos quejamos, pues, hermanos? Puestos los ojos en Jesús. Sí, óiganlo bien. ¿En quién tienes que poner tu mirada? En Jesús, autor y consumador de la fe. Esa frase es el que provoca o produce la fe en ti. Pero no, ahí estamos, en el hermano, no en mi esposa, no en mi esposo, no en aquel, no en el otro, y esto y lo otro. Y parecemos cristianos amargados, hermanos. Cristianos amargados. Dice un predicador, a veces dicen que yo predico como él, pero no sé. Él dice y bla 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 bla, y eso se nos pasa la vida. Y venimos a la iglesia y besamos y nada más, poniendo los ojos en personas finitas, hermanos, en vez de poner nuestros ojos en el que en verdadmente nos va a hacer justicia. Él es el que está preparado para juzgar, hermanos. Hermanos, tenemos que ponernos listos, porque Él es el que va a juzgar. Hermanos, nosotros no estemos juzgando a la ligera. ¿Sí? Es Dios hasta que Él regrese quien nos va a aclarar todo lo oculto de las tinieblas o todo lo que no entendemos. Pero es Cristo, hermanos. Vamos a 1 Corintios 4. Ya en estos estudios de Santiago lo he citado, pero vamos a hacer una pequeña exégesis en este pasaje para darnos cuenta de que es en Cristo el que va a traer la justicia, no nosotros, no el hombre. Él es el que va a traer la justicia. Fíjense bien lo que dice: así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo. Por allí empezamos. ¿Quién nos tiene que tener por servidores de Cristo? Los hombres, hermano, las personas, y administradores de los misterios de Dios. Y dice el apóstol Pablo en 2: ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Importante, fiel. Y dice: yo en poco tengo de ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. La palabra que se usa aquí para juzgar es discernir. No se usa la palabra condenar o proclamar un juicio. Aquí la palabra es discernir. ¿Sí? Muy aguzados en esto. Es la palabra griega anacrino, hermano, que es discernir. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que juzga es el Señor. La palabra, otra vez, es discernir. El que juzga es el Señor. Y en el versículo 5 dice: así que no juzguéis. Ahí es la palabra crino, que significa declarar una sentencia en contra. Sí, antes de tiempo, hasta que la venida del Señor, hermanos. Sí, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Muy listos, discierne. El primero dice: el que me discierne es el Señor. Así que, hermanos, no condenéis nada, porque el que viene a juzgar con juicio es
Cristo, el cual nos va a hacer entender todo lo que no entendemos, hermanos. Pero no, sin embargo, estamos enjuiciando a los demás. Estamos sobre los demás, y estamos sobre los demás, y el otro, y este, y fulano, y sutano, mangano, perengano. ¿Sí? No, hermanos, es Dios el que nos va a dar a entender en su segunda venida. Él es el que va a traer fin al pecado, hermanos. Hermanos, porque Cristo es el único que va a juzgar. Va a juzgar. Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:17? Dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor y temblor en vuestra peregrinación. En otras palabras, dice Pedro, Cristo es el que va a juzgar según la obra de cada quien. Hermanos, no es a nosotros juzgar la obra de cada quien, es a Cristo el que le va a tocar juzgar todo ello. En el tribunal de Cristo, hermanos, ahí vas a ser expuesto totalmente, hermano. Vas a ser expuesto, hermano. Desde que entregaste tu vida a Cristo, hasta que mueres, hermano. Sí, porque de tu vida pasada no. Desde que entregaste tu vida a Cristo, Él es el único que va a juzgar lo que haces, hermano. ¿Sí? ¿Hiciste bien? ¿Le pagaste al obrero o no le pagaste al obrero? ¿Murmuraste? ¿No murmuraste? ¿Te quejaste o no te quejaste? ¿Te santificaste o no te santificaste? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí Dios te pondrá en la balanza, hermanos. Ahí Dios es quien te va a juzgar. Hermanos, Cristo es el único que tiene la facultad de juzgar. Es el único, hermanos. El único. Ni el juez que se sienta, bueno, él juzga lo de aquí, pero el juez grande es Cristo. Romanos 2:16, hermanos. Y hermanos, fíjense cómo dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este versículo es muy importante porque es el que termina, así termina el apóstol Pablo, la idea del juicio de Dios o de la culpabilidad del hombre, del pecado del hombre. Así es que si alguien te ofende, bendícelo, hermano. No venzas el mal con el mal. Vence el mal con el bien. Porque ascuas amontonarás sobre la cabeza de aquel que te ofendió. Pero si tú lo maldices, ¿cuál es la razón? Pero si tú lo bendices, Dios te hará justicia. ¿Sí? Mateo 5:22, hermanos. Mateo 5:22. Para que, hermanos, nos quede bien claro que Cristo es nuestro juez. Él es el que va a juzgar tanto a vivos como a muertos. Vivos y muertos. ¿Cómo vivos y muertos? Lo acabas de enseñar, ¿verdad, Humberto? Juzgará a vivos y a muertos. ¿Qué dice Juan 5:22? Déjenme, voy allá rápidamente. Digo Mateo 5:22, ya estoy acá mal. 5:22. Dice: pero
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el juicio, y cualquiera que dijere fatua quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, tenemos que no juzgar, hermanos. Sí, tenemos que evitar todo lo malo dentro de nosotros. Tenemos que evitarlo, hermanos. Tenemos que no hacerlo. Sí, tenemos, y es Dios quien será el que se siente en el trono para juzgar. Y Él es el que va a juzgar a todas las naciones. Vamos al libro de Joel, hermanos. ¿Sí saben dónde está Joel? Y no es el hermano de Humberto, hermanos. Joel. ¿Dónde está Joel? A ver, hermanos, bibliología. ¿Dónde está Joel? Díganme. ¿Antes de quién y después de quién? No, fíjense, saben mejor que yo, hermanos, ustedes. Voy para allá. Versículo 12, capítulo 3, versículo 12. ¿Sí? Dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid y descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. ¿Qué está diciendo Joel, hermanos? Que es Dios el único que va a juzgar al mundo. No son nuestras autoridades, hermanos. Las autoridades hacen su labor, pero no, a veces es injusta la autoridad. Pero Dios es el que va a juzgar a todos, hermanos. Completamente a todos. Hechos 17, hermanos. Hechos 17. Hechos capítulo 17, versículo 31. Y dice: por cuanto estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, en otras palabras, lo que Santiago nos dice es que seamos pacientes unos con otros, hagamos las cosas lo más bíblico que se pueda y más conformándonos más a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque créanmelo, hermanos. Yo quiero estar en el tribunal de Cristo. Créanmelo, yo quiero estar ahí. Yo no quiero estar en el juicio del trono blanco. Yo no quiero estar ahí, hermanos. ¿En dónde quieres estar tú? De Cristo. Vive la vida, haz lo que te toca hacer, nada más. Hazlo nada más. No vaya a ser que nos despertemos y no seamos partes de la primera resurrección, ¿verdad? Sí, sinceramente, hermanos, así vamos a decirlo. Y te encuentres en la fila que van hacia el trono, hacia el juicio del trono blanco. Me imagino cómo va a ser eso. No quiero ni imaginármelo. Mejor hay que comparecer ante el tribunal de Cristo y humillarnos delante de Dios. ¿Sí?
pero nos toca por hacer, hermano. La fe sin obras es muerta, hermanos. Si tú ya tienes 5 años de cristiano, si tú ya tienes 2 años de cristiano, si tú ya tienes 3, 4, 5 y no hay fruto en ti, humíllate delante de Dios. Tienes que humillarte delante de Dios. Tienes que dar ese fruto de arrepentimiento. Vamos a orar, Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, porque tú nos das, Señor, la victoria por medio de aquel que nos amó. Gracias, Dios, y ayúdanos a vivir la vida en Cristo. Ayúdanos a vivir una vida en plenitud en ti. Convéncenos, cámbianos, transfórmanos, Señor. Que vengamos siempre a tu presencia, Señor, reconociendo nuestras faltas, Padre, reconociendo lo mal que hicimos para mejorarlo. Pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo traiga transformación a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a caminar en ti. Padre, tus mandamientos no son gravosos. Tus mandamientos no son difíciles, porque tú estás para ayudarnos. Pedimos, mi Dios, en esta tarde, si yo me he quejado, si yo he murmurado, si yo no he puesto mi mirada en ti, Señor, te pido perdón. Y Señor, te pedimos perdón como Iglesia Bíblica Zacatecas. Pedimos nos ayudes a siempre hacer lo correcto y que podamos entender y que podamos tener sabiduría para discernir nuestro comportamiento. Mi Dios, ayúdanos y guíanos, Señor, ante tu presencia. Mi Dios, el no quejarnos tampoco no nos exenta, Señor, de exhortarnos unos a otros. Ayúdanos, Padre, a caminar en obediencia y que tú, Padre, nos guíes, nos ayudes y nos fortalezcas siempre, siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.